Ramiz, un pequeño y desaliñado terrier mestizo con penetrantes ojos marrones, yacía enroscado en su rincón, una silenciosa imagen de tristeza. Llevaba casi 6 meses en el refugio, un residente constante en el mar de caras esperanzadas que iban y venían. Un año antes, su vida había sido envenenada, no por mala intención, sino por la mano descuidada de un vecino. Apenas había sobrevivido, su cuerpo destrozado por las toxinas, su espíritu magullado por la terrible experiencia. Su recuperación había sido ardua, un largo viaje lleno de dolor e incertidumbre. El personal del refugio le había dedicado su amor y cuidado, devolviéndole la salud. Pero a pesar de su recuperada fuerza y espíritu juguetón, una persistente sombra de tristeza se aferraba a él. Estaba allí en la caída de sus orejas, en la inclinación melancólica de su cabeza y, más vívidamente, en las profundidades de sus ojos. Cada día, Ramiz observaba a los otros perros, sus colas moviéndose con entusiasmo al aparecer sus nuevas familias. Había visto a tantos irse, sus ojos brillando con alegría y anticipación. Había sentido sus ladridos felices resonando por el refugio mientras los llevaban a la puerta, sus nuevas vidas llamándolos. Pero Ramiz permanecía, su esperanza menguando con cada día que pasaba. Una tarde, una niña con coletas y ojos brillantes entró en el refugio. Caminó lentamente por los cheniles, su mirada deteniéndose en cada perro, una pequeña sonrisa jugando en sus labios. Finalmente, se detuvo en el chenil de Ramiz. Él levantó la vista, su cola moviéndose tímidamente. Un destello de reconocimiento cruzó sus ojos. «Mamá», susurró, señalando a Ramiz. «¿Podemos llevarnos a este a casa?» Su madre, una mujer amable con ojos bondadosos, se arrodilló y miró a los penetrantes ojos de Ramiz. Por un momento, sus miradas se cruzaron, y en ese instante, algo cambió. Una conexión, tácita pero profunda, se forjó entre ellos. La mujer sonrió, y una lágrima brilló en su ojo. «Creo que sí podemos». Y así, Ramiz, el perro que una vez había sido envenenado, el perro cuyo espíritu había sido quebrantado, encontró su hogar para siempre. Salió del refugio con la niña, un ladrido alegre escapando de su garganta mientras corría hacia la brillante luz del sol, la sombra de su tristeza desvaneciéndose en el pasado. La niña, con su risa contagiosa y su toque cariñoso, le había dado una segunda oportunidad, una oportunidad de encontrar la felicidad, una oportunidad de ser amado. Mientras Ramiz se instalaba en su nueva vida, su cola movía constantemente, sus ojos brillando con una alegría recién descubierta. Estimados espectadores, no olviden suscribirse al canal.